Buenos días, hermanos, a los que se están conectando. Vamos a esperar solamente un minuto más para comenzar. Vamos a esperar que los hermanos se terminen de conectar para poder empezar el sermón de hoy. Buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga. Es un placer para mí estar nuevamente acompañándolos virtualmente este domingo 19, Día del Señor, para compartir la palabra con el sermón titulado Gracia Irresistible. Nuestro texto en la mañana de hoy lo vamos a tener en Hechos, capítulo 9, versículo del 1 al 9. Primero, hermanos, acompáñenme en oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santo nombre, Señor. Gracias por regalarnos un día más de vida, Señor. Un día que tú has hecho, Padre, para alabar y bendecir tu nombre. Señor, en esta mañana te queremos pedir sabiduría. Te queremos pedir, Señor, que abras nuestro entendimiento, que prepares nuestros corazones para recibir tu palabra de una manera humilde, de una manera diligente, Señor, sabiendo, Padre, que los días en la tierra, Señor Jesús, hoy en día hay muchas cosas malas. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser firmes, a ser cristianos con identidad, mi Dios, en medio de este mundo caído, Señor. Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo habla a nuestro espíritu, Señor, y nos enseñes todas estas verdades por medio de tu palabra. Señor, que no sea yo, sino que seas tú, Padre, hablando, Padre, a través de mí, para que tu palabra, Señor Jesús, sea recibida a todo aquel que se conecte esta mañana. Gracias, mi Dios, por la salvación. Gracias por ese regalo, Señor, inmerecido que nos has dado, mi Dios. Gracias por tu gracia, mi Dios. Todas estas cosas te las pedimos en el nombre de Jesús y por tu amor. Amén. Buenos días, hermanos, nuevamente. Que el Señor les bendiga. Un saludo a todos los hermanos del Maná de la Esperanza, a los hermanos también de la Iglesia Averiana que se están conectando y a todos los amigos que nos siguen a través de la página de Facebook. Buenos días y gracias y paz del Señor Jesucristo. Bien, como ya han visto el título, hermanos, en el video, nuestro título se llama Gracia Irresistible. Vamos a estar viendo en esta mañana, hermanos, qué pasa cuando Dios llama a alguien. Cuando Dios llama a esta persona o a una persona en particular, les hago una pregunta. ¿Puede esta persona que el Señor está llamando resistirse al llamado de Dios? ¿Puede esta persona negarse a ir a Cristo? Le hago otra pregunta. Para esta persona que el Señor está llamando, ¿es gravoso para el hombre tener que responder a la gracia de Dios? ¿Es pesado para el hombre? ¿Es una obligación que no le gusta al hombre responder a la gracia de Dios? O les hago otra pregunta. Cuando decimos gracia irresistible, ¿en qué sentido la gracia de Dios es irresistible? Bien, la gracia irresistible, hermanos, la podemos encontrar a través de la Biblia. Es una doctrina bíblica que podemos encontrarla en muchos textos, en muchos capítulos alrededor de la Biblia. Para empezar, a manera de introducción, me gustaría citar la Confesión de Fe de Westminster y lo que dice acerca de la gracia irresistible o el llamado eficaz, ya que son lo mismo. Estas ambas doctrinas son lo mismo, la gracia irresistible o el llamado eficaz.
Entonces, voy a leerles, hermanos, lo que dice la Confesión de Fe de Westminster acerca de esta gracia. Dice así: a todos aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida, y solamente a ellos le agradó en su tiempo señalado y aceptado llamarlos eficazmente por medio de su palabra y espíritu, de aquel estado de pecado y muerte en el que están por naturaleza, al estado de gracia y salvación por medio de Jesucristo, iluminando sus mentes espiritual y salvíficamente para entender las cosas de Dios, quitándole su corazón de piedra y dándoles uno de carne, renovando sus voluntades y determinándoles a hacer lo que es bueno por su poder todopoderoso y acercándoles eficazmente hacia Jesucristo, pero de tal manera que vienen muy libremente, pues por su gracia Dios le da tal disposición. La Confesión de Westminster también añade este párrafo, hermanos: este llamamiento eficaz proviene únicamente de la libre y especial gracia de Dios, no por cosa alguna previamente vista en el ser humano, el cual es totalmente pasivo en ello, hasta que siendo vivificado y renovado por el Espíritu Santo, la persona es por ese medio capacitada para responder a este llamamiento y para adoptar la gracia ofrecida y transmitida en él. Esto es lo que nos dice la Confesión de Fe de Westminster acerca de la gracia irresistible. Es decir, ¿qué pasa cuando el Señor llama a una persona? Cuando el Señor decide salvar a una persona. Rara vez he escuchado, hermanos, he escuchado a cristianos que quieran atribuirse el crédito de su conversión porque es como algo que está dentro de nosotros, que nosotros sabemos que cuando el Señor nos llamó a las filas de su ejército a ser salvos, sabemos que hay como una gracia de parte de Dios especial que nos hizo que nos hizo que fuéramos salvos, que nos hizo aceptar esa invitación. Hay algo acerca de la verdadera gracia en el corazón del creyente que nos impulsa a darle toda la gloria a Dios. Así que, por ejemplo, hermanos, si yo les pregunto esta mañana a ustedes que me dijeran lo que le contestarían a Jesús, lo que le contestarían a Jesús en el juicio final, supongamos, ¿no? Que él le pregunte: ¿por qué tú sí creíste en mí cuando escuchaste el Evangelio, pero tus amigos no? ¿Cuál sería su respuesta a esa pregunta? Si el Señor les preguntase: ¿por qué tú sí creíste en mí cuando escuchaste el Evangelio, pero tus amigos que también escucharon no creyeron? Creo que muy pocos contestaríamos diciendo que, bueno, Señor, yo fui más sabio, para mí quizá fue muy claro, yo tenía que seguirte porque era lo mejor, o yo tenía algún conocimiento, bueno, Señor, tú sabes que yo crecí en el Evangelio, yo era más humilde que los demás, yo era más bueno que los demás. Creo que ningún cristiano respondería de esa manera. La mayoría de nosotros, por instinto, hermanos, sentimos que debemos glorificar la gracia de Dios, diciendo: si no hubiera sido por la gracia de Dios, estaría como ellos. En otras palabras, hermanos, intuitivamente sabemos que la gracia de Dios fue determinante en nuestra conversión. Eso es lo que queremos decir con gracia irresistible, que sin la gracia que el Señor nos dio, nuestra conversión hubiera sido imposible. Porque ¿quién, cuando estábamos en el mundo, quién andaba buscando al Señor, hermanos? ¿Quién andaba verdaderamente buscando al Señor y buscando su verdad? Al contrario, cuando el Señor nos llamó, quizás estábamos en el peor de nuestros estados, quizás estábamos odiándolo cada día más. Sin embargo, la gracia irresistible irrumpió en nuestras vidas, llamándonos con cadenas de amor hacia Él. Para ilustrar esta gracia irresistible, hermanos,
Vamos a estudiar esta mañana la breve historia de Pablo. Vamos a estudiar la conversión de Pablo. ¿Qué pasó ahí? A manera de introducción también voy a hablarle un poco de Pablo para que todos podamos estar en la misma página, ¿no? Recordemos que Saulo, que era su nombre hebreo, ha sido mencionado hasta este punto en Hechos capítulo 9, ha sido mencionado 2 o 3 veces en el relato de Esteban. Saulo nació en Tarso, una ciudad de Cilicia. Su padre y su madre eran judíos nativos. Por eso él mismo se llamaba Hebreos de los Hebreos. Él era de la tribu de Benjamín. Y su educación fue primero en las escuelas de Tarso. Tarso en aquel momento era una ciudad muy conocida por la educación que tenía dentro de ella. Era una de las ciudades más importantes en cuanto a la educación. Y ahí fue donde nació Saulo. Estudió sus primeros, eh, sus primeros años en Tarso, pero luego fue enviado a la Universidad de Jerusalén para estudiar la divinidad y la ley judía. Su tutor no era más que Gamaliel, un eminente fariseo. Pablo mostró actitudes extraordinarias, mostró un celo muy ferviente en cuanto a la ley judía. También Pablo había aprendido el oficio artesanal que para ese tiempo era muy común para aquellos que estudiaban la ley, que era la fabricación de tiendas de campaña. Era muy común entre los judíos este tipo de trabajo para obtener su mantenimiento y evitar la ociosidad. Entonces, este es el joven en quien la gracia de Dios produjo este poderoso cambio aquí registrado. Pablo, hermanos, el resto de lo que pasó aquí en la conversión creo que es historia. Recordemos que Pablo es casi el autor de casi la mitad del Nuevo Testamento. Eh, Escribió mucho Pablo y el Señor lo usó en gran manera. Sin embargo, antes de eso, vamos a ver quién era Pablo, hermanos. Con nuestro texto, nuestro primer punto en esta mañana se llama Ni el más hostil y salvaje se puede resistir. Leamos nuestro texto, versículo 1 y 2. Hechos capítulo 9, versículo 1 y 2. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Miren la palabra que utiliza aquí nuestro texto, respirando aún amenazas y muerte. Esta frase, hermanos, es un hebraísmo que también lo encontramos en Salmo 27:12. Salmo 27:12, el salmista dice, los que respiran crueldad. Es decir, Pablo exhalaba violencia. Pablo era cruel. Muestra una disposición interna de su mente. Era una ira que lo consumía por los cristianos. Tenía una malicia que nadie más tenía. Una envidia, pero no solamente eso, una sed de sangre que no se saciaba. Recordemos que apareció ante el martirio de Esteban y tiraron la ropa de Esteban ante sus pies. Entonces Pablo aquí lo vemos como un acérrimo, cruel perseguidor de los cristianos en este tiempo. Pero no era un perseguidor más, hermanos. La palabra nos dice que respiraba amenazas y muertes. Pablo era un hombre sediento de sangre por los cristianos. Y esto es maravilloso, hermanos. Es maravilloso que aquí nos dice que él exhalaba violencia, crueldad. Pero esa misma boca que exhaló destrucción interna, esa misma boca que exhaló muerte a los seguidores de Cristo, más adelante publicaría y proclamaría el Evangelio de la gracia de Dios.
aquel cuya boca estaba llena de maldiciones y amarguras, de ahora en adelante y tan rápidamente saliera en la plenitud de la bendición del Evangelio de Cristo. Entonces, hermanos, si yo les pregunto a ustedes en esta mañana, díganme el nombre, díganme el nombre de una persona a través de la historia, o puede ser un conocido, que usted diga, chuleta, para esa persona, qué difícil va a ser aceptar el Evangelio. O qué difícil yo veo que esa persona se convierta al Señor. Quizás algunos de ustedes me pueden responder, bueno, puede ser Hitler, ¿verdad? Sabemos que Hitler fue muy malo, matando a miles y miles, cientos de miles de judíos. O quizás otro me puede responder, bueno, Noriega ya murió, ¿no? Pero Noriega también, a través de la historia panameña, fue un hombre malo. Y quizás en su tiempo los cristianos lo veían como muy difícil que ese hombre se convirtiera al cristianismo. O quizás es un familiar de ustedes, hermanos, o un amigo cercano que usted le ha hablado de la palabra, le ha hablado del evangelio, pero el hermano no da signos de arrepentimiento, no da signos de que quiera cambiar. Y usted está pensando, qué difícil va a ser para que este hermano se convierta. Bueno, hermanos, le digo que creo que en la historia no había nadie más difícil para convertirse que el mismo Pablo, hermanos. Él literalmente mataba a cristianos, los perseguía hasta debajo de las piedras. Entonces, si pensamos en un hombre que le hubiera sido difícil convertirse al cristianismo, ese sin duda debería ser Pablo. Pablo. Nuestro primer texto, nuestro primer versículo nos dice que respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Era un hombre que estaba sediento de sangre por los cristianos. Sin embargo, a él la gracia de Dios lo iluminó, lo salvó para su gloria y su honra. Entonces, hermanos, no pensemos de que para un hermano la salvación va a ser difícil. Recordemos el ejemplo de Pablo, recordemos qué tan cruel él era y recordemos la gracia que experimentó de parte de Cristo. Nuestro texto también nos dice contra quién era esta ira. La ira que tenía Pablo no era contra criminales, no era contra malhechores, sino que la ira que tenía Pablo era contra los discípulos del Señor, contra los inofensivos e inocentes discípulos de Jesús. Y era una ira, hermano, que lo calentaba. ¿Y cuál era la gran tarea de Pablo? Bueno, para empezar su gran tarea, nuestro texto nos dice que fue al sumo sacerdote. Recordemos, hermanos, que en ese tiempo los judíos estaban bajo el régimen romano. Sin embargo, los sumos sacerdotes tenían una gran autoridad para castigar a las personas que iban o actuaban en contra de su ley. Entonces, para ellos el cristianismo actuaba en contra de su ley, porque decían que Jesús era el Hijo de Dios, y para ellos esto era una blasfemia contra su ley, por lo que Pablo decide ir al sumo sacerdote. Y se nos dice en el versículo 2 que pidió cartas en las sinagogas para ir ¿a dónde? Para ir a Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres en este camino, los trajese preso a Jerusalén. Recordemos que después de la muerte de Esteban, hermanos, los cristianos tuvieron que huir, fueron dispersados, y los cristianos habían ido a Damasco. Los cristianos pensaban que estaban seguros y tranquilos allí, sin embargo, Saulo se dio cuenta. Y Saulo no podía estar tranquilo sabiendo que había un cristiano en tranquilidad, por lo que decide ir a Damasco. Entonces, cuando Pablo escuchó esto, que los cristianos estaban allá, él decide ir y para esto solicita al sumo sacerdote una comisión para ir a Damasco. Ahora, el sumo sacerdote no necesitaba ser incitado para perseguir a los cristianos. Era algo sobreentendido en esa época, pero parece que Pablo ardía con su mayor celo y furor. Y ahora él quería una comisión que le diera el poder de preguntar en las sinagogas y congregaciones de los judíos en Damasco para traer a todo cristiano, ya sea hombre o mujer, a Jerusalén preso.
Entonces vemos, hermanos, que esta era la tarea de Saulo, cuando la gracia de Dios produjo ese gran cambio en él. Entonces, hermanos, no nos desesperemos. Quizás el Señor nos llame o el Señor llame a esa persona por la cual estamos orando cuando parece ser que cada día hace más en contra del Evangelio. Entonces, hermanos, vemos que esta era la tarea de Pablo hasta aquí en nuestro texto. Iba camino a Damasco a perseguir cristianos, ya que los cristianos se encontraban en esa ciudad. Sigamos nuestro texto, hermanos. Versículo 3 y 4. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Como punto número 2 del sermón, hermanos, tenemos la divina intervención. Aquí vamos a ver ahora la divina intervención del Señor. Como punto A tenemos cuando menos lo pensaba. Pablo iba en camino a Damasco. Y esto nos puede hacer ver, hermanos, de una vez que la conversión, que nuestra conversión o la conversión de una persona puede suceder en cualquier lugar. Puede suceder tanto en su habitación, leyendo la palabra, meditando en oración, tanto como la conversión también de una persona puede suceder en la iglesia, en camino a una iglesia, en camino al trabajo. Pablo aquí, hermanos, iba en camino a matar y a perseguir cristianos. Y es cuando la conversión viene a su vida. Él iba por el mal camino. Su deseo era hacer el mal. Sin embargo, Dios obra especialmente en estas circunstancias para que su gracia y poder resplandezcan mejor. Él estaba a punto de poner fin a los cristianos en Damasco, hermanos. Sin embargo, el Señor decide una divina intervención en su camino. Se nos dice también que hay una luz. Dice nuestro versículo 3, parte B, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y de repente, cuando iba en camino a hacer el mal, a su alrededor brillaba una luz del cielo que excedía la luz y el brillo del sol, porque era el mediodía. Aquí nuestro texto no dice que era el mediodía, sin embargo, Hechos 26, capítulo 13, si lo tiene ahí mismo, Hechos 26, capítulo 13, Pablo narrando su propia conversión, nos dice: cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Estas circunstancias que Pablo está narrando muestran que la luz era tan extraordinaria, hermanos, que sobrepasaba la luz del sol. Y sabemos que al mediodía es cuando el sol está en su cenit, el sol está en su punto más alto, el sol está más caliente. Sin embargo, esta luz que vio Pablo sobrepasaba sobremanera la luz del sol. Y esta luz que vio Pablo, hermano, no era más que un emblema de esa luz interior y espiritual que ahora se le comunicaba rápidamente a su corazón. La luz fue lo primero en la antigua creación del mundo. Sin embargo, también es lo primero cuando el Señor crea el corazón de carne para la conversión. De esa luz evangélica fue aquí en adelante Pablo predicando a todo el mundo. Nuestro versículo 4 dice: y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esta voz, hermanos, era la verdadera voz de Cristo en su naturaleza humana, quien apareció visiblemente y en persona, y fue visto por el apóstol.
Ahora parece ser que el idioma que hablaba era hebreo, ya que lo llama por su nombre hebreo, Saulo, Saulo. Y esto muchas veces lo encontramos en la Biblia para denotar demencia y afecto. El Señor lo conocía. El Señor lo está llamando por su nombre. Esto es tremendo, hermanos. Saulo, Saulo. Él ya lo conocía como una de sus ovejas. Y es por eso que lo llama por su nombre. Y no solamente pasa esto, sino que el Señor dice, ¿por qué me persigues? Y esto también, hermanos, es algo muy importante. Saulo no sabía que estaba persiguiendo a, no sabía que estaba persiguiendo directamente a Jesús. Él perseguía a cristianos. Sin embargo, el Señor le dice, ¿por qué me persigues? Y esto, hermanos, denota la unión entre Cristo y su pueblo. Esta unión de Cristo y su pueblo es tan estrecha y es lo que se les hace, y básicamente nos quiere decir que lo que se le hace al pueblo de Dios se le hace al mismo Jesús. Y esto es tan tremendo, hermanos. Jesús le está diciendo, ¿por qué me persigues? Me estás persiguiendo a mí. Al perseguir a los cristianos, me persigues a mí, Pablo. ¿Por qué me persigues? Y vemos esta unión tan estrecha, hermanos, que tenemos con nuestro Señor. Al Señor, hermanos, le importa lo que nos sucede. Cada ataque contra un cristiano es un ataque contra el Señor mismo. Por eso, hermanos, que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, más a los hermanos de la fe, porque son parte del cuerpo de Dios, del cuerpo de Jesús. Entonces, hermanos, esto también nos lleva a ver un énfasis en el versículo 4, cuando él dice, ¿por qué me persigues? Parece haber un énfasis ahí en la palabra yo, cuando él dice, ¿por qué me persigues a mí, quien te aseguré tu salvación desde la eternidad? Pablo, ¿por qué me persigues a mí, que me amé y me entregué por ti? ¿Por qué me persigues a mí, Pablo, que derramé mi sangre, di mi vida y morí por ti? ¿Por qué me persigues a mí, Pablo, que ahora estoy a la mano derecha de mi Padre intercediendo por ti para que la gracia salvífica, la gracia salvadora, te sea otorgada? Hermanos, esto es tremendo. Ya había llegado el momento de Pablo, el momento de su conversión. Así como su conversión llegó en el momento menos oportuno, menos esperado, así, hermanos, puede pasar con esa persona que usted está orando para que se salve en esta mañana. Hermanos, no descanse de orar para que el Señor le muestre esa gracia que nos ha mostrado a nosotros, a esas personas, y ellos entiendan y reconozcan a Jesús como su Señor. Ya había llegado el momento de Pablo. Ahora en adelante iba a ser un hombre nuevo. Y vamos a seguir nuestro texto, hermano. Nuestro tercer punto se llama la respuesta de un rebelde pecador a la gracia irresistible. La respuesta de un rebelde pecador a la gracia irresistible. En los versículos 5 y 6 vamos a ver, hermanos, la respuesta de cada uno de los pecadores que han sido salvados por la gracia del Señor. Esto no solamente es la respuesta de Pablo, pero así es como responde cada pecador cada vez que la gracia irresistible del Señor lo llama para conversión. Versículo 5. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temoroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Reconociendo a Jesús como su Señor. Punto A. Pablo dice, ¿quién eres, Señor? Pablo aquí, hermanos, no da una respuesta directa a la acusación preferida contra él.
el Señor lo está acusando, recuerden en el versículo 4, ¿por qué me persigues? Pero Pablo no da una respuesta a esa acusación, sino que él prefiere decir, ¿quién eres, Señor? Él ya estaba condenado por su propia conciencia y condenado a sí mismo de que era un pecador, de que había hecho mal. Y es lo que sucede y es lo que sucedió con cada uno de nosotros en el momento en que el Señor nos llamó a salvación. No teníamos respuesta, hermanos, para el más, para responder el más mínimo, para responder la más mínima acusación que sabíamos que habíamos hecho. Si Dios contiende por nuestro pecado, no podemos responder por 1 de 1000, hermanos, especialmente por el pecado de persecución. Pablo estaba totalmente condenado por su propia conciencia en su pecado, que no se atreve a responder esa acusación. Las convicciones de pecado, hermanos, cuando se establece con poder sobre la conciencia, silencian todas las excusas y las justificaciones propias. Pablo no podía justificarse a sí mismo, no podía dar una respuesta a esa acusación. Él solamente deseaba conocer quién era su juez. Cuando dice, ¿quién eres, Señor? Es una respuesta respetuosa. Señor. Noten aquí esto importante, hermano. Él le llama, ¿quién eres, Señor? El que había sido un blasfemo del nombre de Cristo, el que había sido un blasfemo del nombre de Jesús, ahora le habla como su Señor. Hermano, y esto es lo que ha pasado en cada una de nuestra conversión, hermano. Si usted es un cristiano, esto es lo que exactamente pasó en su conversión, cuando la gracia irresistible del Señor lo llamó. Usted que había pecado toda su vida contra Cristo, usted que había usado el nombre de Cristo en vano, usted que había profanado el nombre de Cristo, cuando el Señor lo llama y la gracia irresistible llega a su vida, ahora ese nombre es santo para usted y usted reconoce que ese Jesús es Señor de su vida, por lo que tiene que obedecerle en todo lo que dice. Él deseaba reconocer quién era su juez, hermanos. La respuesta es, yo soy Jesús a quien tú persigues. El nombre de Jesús no le era desconocido a Pablo. Él sabía quién era Jesús y por eso perseguía a los cristianos. Su corazón se había levantado muchas veces contra este Jesús y con mucho gusto él lo enterraría en el olvido. Él sabía que era el nombre que él perseguía, pero pensó poco en escucharlo desde el cielo. En medio de la gloria que ahora brillaba a su alrededor, de esa luz que sobrepasaba la luz del sol, él pensó muy poco en eso. Y le dijo, a quien tú persigues. Hermanos, no hay nada más efectivo para despertar y humillar al alma el ver que se está pecando contra Jesús el Salvador. Y eso es lo que pasó en nuestra conversión, hermanos. Al darnos cuenta de que estábamos pecando contra aquel Jesús que es nuestro propio Salvador, nuestra alma estaba totalmente devastada y humillada. Ahora nos preguntábamos, ¿cómo es posible que yo pude vivir toda esta vida pecando contra mi Salvador, contra aquel que murió por mí? Así estaba Pablo de atónito, hermanos. Luego Jesús le dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón, o dura cosa te es resistirte, Pablo. Este es el sentido de la frase. Es una expresión proverbial. Esta frase es tomada de las bestias que son aguijoneadas, que patean contra los aguijones o pinchazos y se lastiman aún más. Cristo ahora lo usa aquí, sugiriendo por este medio que todo aquel que lo persigue no puede esperar racionalmente tener éxito contra una persona tan poderosa, contra el creador del mundo, contra Jesús. Entonces, hermanos, como cristianos, esta palabra también nos da paz, nos da seguridad en Cristo, de que nada, ningún poder, como vimos en la prédica pasada, nada nos podrá separar del amor de Dios. Todo aquel
que decide ir en contra de Cristo se hace daño a él mismo y no puede pensar de que va a ganar la batalla contra el creador del mundo y sostenedor de todos. Entonces, hermanos, sigamos nuestro texto. Nuestro versículo 6 dice, él temblando y temeroso. Esta frase que nos dice que Pablo estaba temblando y temeroso, nos dice que Pablo estaba lleno de una sensación de pecado y cargado de culpa y tenía terribles aprensiones de su estado y condición a causa de su maldad pasada y el curso actual del pecado en el que estaba. Así que las personas, hermanos, que están bajo las primeras convicciones de sus pecados, tiemblan. Y yo estoy seguro que esto fue lo que le pasó a ustedes, hermanos, cuando el Señor los salvó, cuando se dieron cuenta, cuando sus ojos fueron abiertos de que estaban pecando contra Jesús su Salvador, temblábamos de miedo, porque ahora veíamos claramente de que pecábamos contra nuestro propio juez, contra nuestro propio Salvador. Y esto es lo que sentía Pablo. Toda su conciencia, todos sus pecados ahora estaban delante de él claramente visibles, por lo que la palabra nos dice que estaba temblando y temeroso. Pero pasa algo más. Pablo dice, ¿qué quieres que yo haga? Pablo creía que aún estaba bajo el pacto de obras. Él haría lo que fuera, él haría lo que fuera con tal de agradar ahora a su Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Sin embargo, Jesús le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Jesús le dijo allí lo que debía de hacer, que era sufrir por Cristo. Vemos que la vida de Pablo después de esto fue una vida de constante sufrimiento, pero gozoso para la gloria de Dios. Pablo le dice, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le da instrucciones de qué hacer, pero el Señor le da instrucciones de qué hacer ahora en su nueva vida, pero no para terminar de obtener la salvación. La salvación fue un hecho internamente por el Espíritu de Dios que había sido totalmente completado ya a este punto. Pablo ya había sido salvo. Él no podía hacer nada, así como usted y yo no podemos hacer nada para nuestra salvación. Nuestra salvación es una salvación en cuanto a nosotros es pasiva. Nosotros no hacemos nada. Al contrario, es el Señor el que hace todo. El Señor le da instrucciones entonces para qué hacer luego. Pero la salvación de Pablo ya había sido hecha. Él no tenía que hacer nada para completar su salvación. Esto fue un hecho internamente por el Espíritu Santo, quien lo instruyó en las doctrinas y ordenanzas del Evangelio. Para terminar, hermanos, nuestro sermón, nuestro cuarto punto, vemos las instrucciones finales. Versículos del 7 al 9. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Aquí se nos narra ahora una parte interesante de los compañeros de Pablo. Ellos oyeron una voz, sin embargo, no vieron a nadie. Es decir, oyeron la voz de Saulo que decía, ¿quién eres tú y qué quieres que haga? Pero no vieron a nadie. No veían con quién Pablo estaba hablando. Y esto los sorprendió. Ahora, Hechos 22:9 también nos dice algo importante. Hechos 22, versículo 9. Pablo, relatando su conversión, dice, y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. El texto no nos dice si los compañeros de Pablo también fueron salvos, ya que solamente nos narra su conversión,
pero parece ser que la Escritura nos dice que al no entender la voz de Dios, eh, quizás no fueron convertidos al cristianismo en este preciso momento. O sea, que sí oyeron la voz de Cristo, pero solo su sonido, el sonido de su voz, pues no pudieron entender lo que él dijo. Luego vemos que el Señor nos hace ciego ante las cosas del mundo. Nuestro texto dice, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco. Pablo, levantándose, aturdido de lo que acababa de pasar, intentó abrir los ojos, mas no veía ni a los compañeros, no veía ningún objeto, no veía el horizonte, no veía nada. Estaba totalmente ciego por la luz que acababa de ver, que era la gloria de Cristo. Así, hermanos, una visión de la gloria de Dios, del rostro de Cristo, ciega nuestros ojos a todas las cosas aquí terrenales. Cristo entonces, para mostrarse más a sí mismo y a su evangelio, a Pablo le quitó la vista de todas estas cosas. Esto en un sentido después, más adelante, vemos cómo Pablo, el Señor lo usó en gran manera, pero Cristo aquí le quitó la visión, literalmente, pero yo creo también que más adelante el Señor le quitó la visión terrenal a Cristo de cualquier otra cosa, pues sabemos que Pablo no se casó tampoco, para que no mirara más nada, para que solamente mirara a Jesús y solo a Él y pudiera contemplarlo. Y es lo que pasa en nuestra conversión, hermanos, también. Nuestra conversión, una vez el Señor nos salva por medio de su gracia irresistible, el Señor nos ciega ante las cosas terrenales, por lo que ahora vivimos pensando en la eternidad, sabiendo que somos peregrinos y extranjeros en este mundo. Y ahora queremos amontonar tesoros y riquezas, pero no en este mundo, sino en el cielo. Es en esa manera en que el Señor nos ciega aquí terrenalmente, nos hace ciego a las cosas terrenales. Como último punto, hermanos, dentro del cuarto punto, nuestro punto C, lo tengo como cazador casado. Había un programa, creo que era en National Geographic, no recuerdo la verdad, que, que se llamaba Cazador Casado. Como muchas veces los depredadores quedaban cazados por otros depredadores. Y era interesante verlo. Y por eso le puse este título a esto. Vemos que ahora, hermanos, Saulo es llevado de la mano a Damasco. Entonces, esto es interesante, hermanos. Por eso le puse cazador casado. Aquel que pensó haber llevado a los discípulos de Cristo prisioneros y cautivos a Jerusalén, fue él mismo un prisionero y un cautivo de Cristo a Damasco. El cazador aquí quedó cazado por la gracia de Dios. Así se le enseñó la necesidad que tenía de la gracia de Cristo para guiar su alma. Luego nuestro texto dice que se acostó sin ver y sin comida, no comió ni bebió durante 3 días. Él estaba en la oscuridad con respecto a su propio estado espiritual también, y estaba tan herido en espíritu por el pecado que no podía saborear ni la carne ni la bebida. Otros dicen aquí que, bueno, que en este tiempo fue cuando Pablo fue llevado al tercer cielo, pero no tenemos argumento para argumentar eso, ya que el texto no lo explica, no es explícito en esa parte. Sin embargo, se nos dice que Pablo sí ayunó, hermanos, 3 días sin ver y no comió ni bebió. 3 días de reflexión para Pablo de todo lo que había hecho, maravillándose ante la gracia salvadora que se le había mostrado. Y es lo que pasa también, hermanos, cuando el Señor nos salva, cuando el Señor nos llama para su gloria.
Yo recuerdo que en mi conversión, los días que pasaron después, yo me preguntaba cómo pude desperdiciar tanto mi vida, cómo pude pecar tanto contra el Señor. Y es un estado, hermanos, de paz, porque tenemos paz para con Dios ahora. Es un estado de gozo, pero también es un estado donde uno se queda maravillado de la gracia del Señor, de lo bueno que es el Señor. Y entonces, hermanos, hemos visto la gracia irresistible por medio de la conversión de Pablo. Es decir, la gracia irresistible, hermanos, es aquella gracia que todo cristiano ha experimentado a través de su conversión. Esta gracia donde el Señor nos llama y ya sea que seamos el peor de los pecadores. Pablo se consideraba a sí mismo el primero de los pecadores. Esta gracia cuando nos llama, no hay nadie que se le pueda resistir. Aplicaciones, hermanos, para nuestro sermón. El Espíritu Santo obra cuando, dónde y cómo le complazca. Pablo iba en camino a hacer el mal. El Espíritu Santo obró allí. La conversión puede pasar tanto dentro de una iglesia, en medio del culto, como fuera de ella, como camino a hacer el mal también. Otra aplicación, bueno, tenemos un montón de aplicaciones, hermanos, solamente anoté algunas por espacio del tiempo. Los llamados serán salvos seguramente. Podemos descansar en esto, hermano. No podemos pensar de que alguna persona o esa persona, por más mala que sea, no, él es. Y esto es una frase, una jerga común entre los cristianos que está mal. Está mal hoy en día que se dice, no, ese hermano es terco para el Señor, no da su pata a doblar, se resiste al Señor y en cierto punto sí, pero es porque el Señor lo permite y cuando el Señor decide intervenir en su vida, créame hermano que va a ser salvo. Va a ser salvo por la gracia del Señor. Otra aplicación, seamos pacientes, hermanos, y constantes en la oración. No es cuando nosotros queremos. Ciertamente queremos la salvación de nuestros familiares, de nuestras personas más allegadas, hoy mismo, ya, para celebrar y para tener paz en nuestro corazón. Pero no es cuando nosotros queramos, hermanos. Es cuando Cristo quiere. Seamos pacientes. No dejemos de orar para que el Señor muestre esa gracia irresistible para con esas personas, así como la mostró para con nosotros. Otra aplicación, ni el hombre más hostil se puede resistir. Vemos el mismo ejemplo de Pablo. No había un hombre más hostil en su tiempo que él. Sin embargo, el Señor lo salvó. Otra aplicación, hermanos, es que no aportamos nada a nuestra salvación. Pablo no estaba buscando a Jesús. Jesús lo buscó. Entonces, en cierto punto, la frase que decimos, tienes que buscar al Señor, busca al Señor, abre tu corazón. No, hermanos, Pablo estaba muerto espiritualmente. Los muertos no pueden buscar a nadie, no pueden caminar para buscar a nadie, no pueden abrir su corazón. No tienen corazón, tienen un corazón de piedra. Solamente es por medio de la gracia irresistible, del poder regenerador del Espíritu Santo, que el hombre puede entonces arrepentirse y creer para salvación en Cristo. Por lo que lo único que nos queda es orar para que la gracia y el poder salvador de Cristo sea revelado a esa persona. Como el otro punto tenemos que es el Señor el que nos busca a nosotros, como ya les mencioné. Y nuestra última aplicación, hermanos, es que somos salvos por gracia, por medio de la fe en Cristo. No somos salvos por obra, somos salvos por pura gracia del Señor. Que el Señor le bendiga, hermanos. Seamos pacientes, hermanos. Yo sé que queremos ver la conversión de cada uno de nuestros familiares ya mismo. Seamos pacientes y no dejemos de orar para que el Señor le conceda el don de la salvación a todas esas personas por los que oramos. Oremos para terminar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor por tu amor y por tu misericordia. Gracias por esa gracia irresistible que nos mostraste
al momento de nuestra conversión. Gracias, Señor, porque tú eres mi Dios, el que nos busca. Tú eres el que nos amó primero. Tú eres el que determinó desde antes de la fundación del mundo salvarnos y escogernos para tu gloria y tu honra. Señor, en la historia de Pablo, el cazador terminó casado. Asimismo nosotros, Señor, que te odiábamos, Señor, que amábamos el pecado, que aborrecíamos todo lo que tenía tu nombre. Asimismo quedamos presos, Señor, de tu gracia, cautivos de tu amor. Señor, y gracias por esa cruz. Gracias por el sacrificio que pagaste por nosotros, Señor. Ayúdanos a descansar, Padre, en ti, en tu bendita providencia, sabiendo que todo es a tu tiempo, Señor. Danos paz, mi Dios. Y úsanos, Padre, como instrumento. Úsanos como instrumento, Señor, para llevar tu evangelio, así como usaste a Pablo, Señor. Úsanos, Padre, para llevarte, para magnificar tu gloria y tu honra en el mundo. Oh, mi Dios, gracias, mi Dios. Gracias, Señor, por esa salvación. Te pido, Señor, que nos ayudes a poder tener un día, Señor, meditando en tu palabra. Un día, Señor Jesús, santo, donde tenemos que aprovechar nuestro tiempo, mi Dios, en la meditación de tu palabra y en la oración. Gracias por cada uno de mis hermanos, por cada una de las personas que se conectó, Señor, al sermón de hoy. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús y por tu amor. Amén. Dios le bendiga, hermanos, que tengan un buen día y feliz día del Señor a todos. Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo. Nos vemos pronto.